¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos podamos volver a encontrar a través de este medio, Radio Jai 104.3 FM, aquí en Sayuca. Para mí es un placer servir a mi Señor enseñando la palabra de Dios. Estar con ustedes para mí es una bendición. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te doy muchas gracias por permitirnos, Señor, la vida. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad, Señor, de reunirnos nuevamente para escudriñar tu bendita palabra. Te doy muchas gracias, Señor. Gracias porque con la vida nos das innumerables oportunidades, Padre, para enmendar aquello que estamos haciendo mal, para ir a cuentas contigo, Señor. Gracias, Padre Santo. Te pido, mi Señor, que sea tu Espíritu Santo llevándonos a toda verdad, que nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, Señor, todo aquello que hemos mal aprendido, Señor, o aquellas cosas, Señor, que no entendemos, Señor, que a través de tu Espíritu, Señor, se ha abierto nuestro entendimiento, Señor. Gracias te doy, Señor, por los hermanitos en la fe, Señor, que con toda fidelidad, Señor, se conectan cada lunes para escuchar, Señor, tu bendita palabra, Señor. Y a los amigos también, Señor, porque cada lunes también, Señor, se mantienen, Señor, ahí conectados para escuchar tu bendita palabra, Señor. Te doy muchas gracias, Señor. Te pido, Padre Santo, que si hubiera algo que quisiera robar nuestra atención en esta hora, Señor, se ha echado fuera en tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y que podamos poner, Señor, toda nuestra atención, Señor, para que tu palabra quede establecida en nuestros corazones, Señor, en nuestras mentes. Y de esa misma manera también, Señor, la pongamos por obra. Te doy muchas gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio, Señor, el honor que me das de servirte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a... Ay, perdón. A comenzar nuestro estudio del día de hoy, amados hermanitos. Y hoy vamos a hablar del por qué Jesús enseñaba a través de parábolas. Y vamos a comenzar leyendo una porción de la palabra de Dios en Marcos 4 del 10 al 20. Dice la palabra de Dios de esta manera, dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Les dijo, a vosotros os he dado saber el ministerio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo no vean y no participen y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, perdón, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces aquí, el día de hoy vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver cómo el Señor le hablaba a la multitud en parábolas. Y aquí nos dice algo bien importante, ¿verdad?
leí también el versículo 33 y 34 del mismo Marcos 4, y dice que le hablaba con muchas parábolas a las personas, a las multitudes, ¿verdad? Pero dice que a sus discípulos en particular les hablaba claramente del rey. Ajá. Y dice en Marcos 4:23, dice, si alguno tiene oídos para oír, oigan. Entonces, este sistema que empleaba Jesús de enseñar en parábola era algo ya muy antiguo. De hecho, se llevaba a cabo también en el Antiguo Testamento. Y la Biblia tiene ejemplos en los que se afirma que esta enseñanza o manera de enseñar era usada por los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías 5, del 1 al 2. Del 1 al 2. Vamos a ver cómo verdaderamente, o sea, vamos a confirmar con la palabra que verdaderamente desde el al Antiguo Testamento, los siervos de Dios, los profetas, también hablaban por medio de parábolas. Y dice Isaías 1 y 2. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Entonces, aquí vemos cómo también hay un ejemplo, ¿verdad? Ese ejemplo de la viña. Y quien lo está mencionando es el profeta Isaías. Y si seguimos leyendo el 13, el 4 y el 5, dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que no haya hecho en ella? ¿Cómo es, como esperando yo, dice, como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Es decir, dice, ¿cómo estaba yo esperando que mi viña, ¿verdad?, diera fruto en abundancia? Y esta viña comenzó a dar uvas silvestres, es decir, no las uvas que le esperaba, sino las que crecían ahí de manera silvestre. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Vemos aquí al profeta Isaías hablándole también al pueblo a través de parábolas. Era una manera en que se le hablaba. Y vemos en este pasaje bíblico de Isaías que el profeta toma un ejemplo material para dar una enseñanza espiritual al pueblo, así como Jesús lo hacía. Jesús tomaba un ejemplo material, algo sencillo que la gente pudiera entender para aplicarlo a una enseñanza espiritual. Cristo dignificó la parábola enseñando a través de este medio, las verdades profundas. La lección en esta ocasión nos lleva a contestar esta pregunta: ¿por qué Jesús enseñaba por parábolas? Ajá. Entonces, vemos que en el Nuevo Testamento vemos a Jesús empleando esa manera habitual de enseñarle, de transmitir, ¿verdad?, un mensaje espiritual a través de un ejemplo sencillo, un ejemplo material para aplicar una enseñanza espiritual. Ajá, pero vemos, ¿verdad?, bueno, que Cristo vino a dignificar, es decir, vino a seguir hablando de manera constante a través de parábolas, enseñándole al pueblo verdades espirituales, ¿verdad? Y que de alguna manera él venía a decir, esto ya lo habían ustedes visto antes, ya en el pasado los profetas le hablaban también hacia el pueblo, y hoy vengo a seguirles hablando de la misma manera para que ustedes puedan entender.
¿Y por qué le hablaba de esta manera? Nos acabamos de hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Jesús enseñaba a través de parábolas? Bueno, pues porque el pueblo comprendía mejor de esta manera, a través de las parábolas, las verdades de Dios. Así como nos lo dice en Mateo 21:45, que dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Fíjate, eran enseñanzas, ¿verdad? Que desde la antigüedad habían estado dándose a través de los profetas y que viene Jesús y continúa con esa manera de enseñar al pueblo a través de parábolas, de enseñanzas materiales para aplicarlas a enseñanzas espirituales. Y era la mejor manera, ¿verdad? Porque el pueblo podía entender mucho mejor, de una manera más sencilla, aplicando, ¿verdad? O enseñando un ejemplo material sencillo, aplicarlo al mundo espiritual. Por eso es que dice que eran sencillas probablemente, porque era una manera habitual, ¿verdad? Sin embargo, quienes eran totalmente ciegos espirituales, pues no entendían nada, porque dice aquí que oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos, ¿verdad? Por eso es que dice que los que tengan oídos, ¿verdad? Oigan. Él repetía esto, ¿verdad? Dice, si alguno tiene oído para oír, pues oiga, pongan mucha atención, afinen su oído espiritual, porque estas enseñanzas, ¿verdad? Que son espirituales, han de discernirlas espiritualmente. Y tanto el pueblo como los fariseos estaban totalmente familiarizados con este sistema de enseñanza. Por ello, el Señor Jesús enseñó en parábolas verdades tan profundas que de otra manera hubiera sido imposible que el pueblo entendiera. Ajá. Entonces, este tipo de enseñanza se aplicaba desde el Antiguo Testamento y cuando viene Jesús, retoma esa manera de enseñar a través de las parábolas. Y dice aquí nuestro estudio, ¿verdad? Que ellos, el pueblo, los fariseos, la gente estaba habituada a escuchar las parábolas, ¿verdad? A escuchar lo que los profetas hablaban a través de parábolas también para aplicar a una enseñanza espiritual. Y dice aquí que eran enseñadas verdades muy profundas de la palabra, del evangelio, y que si no hubieran sido enseñadas a través de parábolas, hubiera sido imposible que el pueblo lo entendiera. Y en estas parábolas, el Señor enseñó verdades sublimes de una manera clara, sencilla y precisa. Enseñó doctrinas importantes como la doctrina del pecado, la doctrina del reino de Dios, la doctrina de la segunda venida, etcétera. A través de parábolas, Jesús enseñaba ejemplos prácticos, materiales que conocían las personas, como este ejemplo que acabamos de ver de la viña, y los aplicaba al mundo espiritual. Y mira, en la palabra de Dios encontramos más de 50 parábolas en diferentes enseñanzas. De esta manera, el Señor proveyó, es decir, Jesús proveyó una fuente inagotable de ejemplos, facilitando de esta manera la predicación del Evangelio hasta la época actual, hermanos. Hasta el día de hoy seguimos echando mano de esas parábolas para enseñar el evangelio, ¿verdad? Para que de una manera muy práctica sea aplicado el evangelio, ¿verdad? Con ejemplos prácticos aplicables a la vida diaria, poder también aplicarlos a la vida espiritual del cristiano. Ajá. Encontramos, por ejemplo, lo que llaman los estudiosos de la Biblia las grandes parábolas.
como la del hijo pródigo, la de la oveja perdida, la del buen samaritano, la del buen samaritano y otras tantas más. Y no cabe la menor duda de que en cada una de estas parábolas la enseñanza que el Señor se propuso revelar es lo suficientemente clara para comprenderla. El que el Señor Jesús haya tomado esos ejemplos prácticos de la vida cotidiana para aplicarlos a la vida espiritual, hermanos, fue un acierto maravilloso de Jesús, porque eso lo venían haciendo desde los profetas. Y entonces Jesús viene y retoma esa forma de enseñanza, porque el que lo sabe todo sabía que eso había funcionado en el pasado y que era una manera muy práctica de poder transmitirle el mensaje a su pueblo. Por eso es que Jesús viene y retoma ese estilo de enseñanza a través de parábolas y él a través de esas parábolas se propuso revelar misterios extraordinarios del evangelio, misterios extraordinarios del reino de los cielos para que nosotros pudiéramos comprenderlas con facilidad, ¿verdad? Porque las explicó Jesús tan claramente, tan sencillamente, que de verdad es muy sencillo comprenderlas. ¿Por qué el Señor Jesús enseñó a través de parábolas? Mira, la parábola del sembrador nos muestra o nos prueba lo que antes estuvimos diciendo, que fue una manera sencilla de enseñar el Señor verdades tan profundas del Evangelio de una manera tan clara para que nosotros pudiéramos comprenderlos. Y mira, en la parábola del sembrador, el Señor Jesucristo enseñó el efecto que produce la predicación en diferentes corazones, que es la parte de la palabra que leímos a un principio, ¿verdad? Que es Mateo 4, del 10 al 20, y también el versículo 33 al 34 del mismo capítulo 4. Y en esta parábola del sembrador, el Señor nos enseña tres cosas importantes, ¿verdad? Nos enseñó el efecto que produce la palabra, la predicación del evangelio, la predicación de la palabra en tres diferentes tipos de corazones. Número uno, en algunos, ¿verdad? En algunos corazones, el resultado parece negativo, porque dice la palabra en Marcos 4 al 15, dice, vinieron las aves del cielo y la tragaron. Amén. Entonces dice en Marcos 4, nos habla, ¿verdad? Vamos a verlo. Dice, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero saliendo el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Entonces, el Señor nos está hablando de esa palabra, ¿verdad? De esa palabra que viene y cae, dice aquí, que cayó entre pedregales, entre piedras, entre una tierra que estaba llena de cosas que no le permitió a esa semillita crecer. Y vemos ¿cómo se llama? La explicación, ¿verdad? Y dice que estos mismos, dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego o inmediatamente tropieza. Ajá. Entonces aquí el Señor Jesús nos habla, ¿verdad? En esta parábola del sembrador, el primer corazón, ¿verdad? Dice que en tres tipos de corazones diferentes. El primer corazón fue que vinieron, ¿verdad?
el sembrador sembró la semilla, pero dice que cayó entre piedras, pues yo creo que entre maleza, ¿verdad? Y cayó ahí la palabra, es decir, que cayó ahí la palabra y dice que la gente, cuando recibe la palabra, este tipo de corazones recibe la palabra y se gozan y andan gozosos. Pero cuando vienen los problemas, al no estar la palabra de Dios bien cimentada en sus corazones, ¿verdad? Que nada más es un momento de emoción. Y entonces cuando viene un problema, vienen circunstancias difíciles, entonces, ¿verdad? Dice que vienen las aves del cielo y se la tragan, es decir, viene el maligno y arrebata de nuestro corazón esa palabra y entonces nos olvidamos y comenzamos a preocuparnos, nos olvidamos de la palabra. Ajá, ese es el primer tipo de corazón. El segundo corazón, dice, en otros aparentemente hay un efecto positivo. Y mira lo que dice Marcos 4:8, dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. A ver, permítanme. Sí, 4, 8 y 20, dice. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. No, no es cierto. Los que son aparentemente positivos son los que les acabo de leer, ¿verdad? Los que vienen, que aparentemente, ¿verdad? La palabra está ahí, y decíamos en los primeros, en el primer corazón, ¿verdad? Que viene el enemigo y ya cuando tenemos problemas, ¿verdad? Y existen situaciones, entonces dice que viene el maligno y se roba, ¿verdad? Esa enseñanza que recibimos y que nos llenó de gozo y que nos llenó de entusiasmo y que nos llenó de esperanza, pero de repente viene el maligno con problemas, con preocupaciones, con circunstancias y ya no queremos saber más de la palabra y entonces la palabra es arrebatada por el enemigo. Y luego están los aparentemente positivos, ¿verdad? Estos, ¿verdad? Que parece ser estos que no tienen profundidad, ¿verdad? Te decía yo hace un momentito, son aquellos que no tienen profundidad, que está ahí la palabra y pues nada más es de emoción y que tienen por una corta duración, porque cuando viene también la persecución y vienen los problemas, la tribulación, ¿verdad? Empezamos a tener problemas, que ya se nos enfermó el familiar, que ya nos quedamos sin trabajo y que ya y que, por ejemplo, nos empiezan a atacar porque somos cristianos. Y cuando empiezan a venir todas estas cosas, por falta de tener solidez en nuestra raíz, una raíz fuerte, lo que sucede es que entonces viene el enemigo y nos arrebata ese gozo, ¿verdad? Y entonces dice la palabra que entonces tropezamos y nos olvidamos de la palabra, ¿verdad? Esto lo veíamos, ¿verdad? Aquí, déjenme les leo, ¿verdad? Dice que estos fueron los que fueron sembrados entre espinos, los que escuchamos la palabra, ¿verdad? Que por los afanes del siglo, los afanes del día a día, que son los problemas, las enfermedades, la falta de riquezas o la abundancia de riquezas, vienen y ahogan la palabra en nuestras vidas. Es decir, no tenemos tiempo para la palabra, no nos interesa, ahí será otro día que podamos, ¿verdad? Pero dice que hay los del el tercer corazón, aquellos que tienen un corazón con unos resultados muy efectivos, dice que. Y otra parte cayó en buena tierra, como estábamos leyendo, ¿verdad? Dice, los que oyeron la palabra la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ajá. Entonces, hay quienes reciben la palabra y empiezan a
prepararse, ¿verdad? A leer la palabra, estudiarla, asistir a la iglesia. Y estos son los que comienzan a dar verdaderamente fruto. Y que no importan las circunstancias que se van presentando, la solidez de la palabra en nuestras vidas nos permite, ¿verdad? No caer fácilmente y permanecer firmes y a la vez dar fruto. Porque acuérdate que cuando nosotros, ¿verdad?, damos frutos, es porque aún en medio de la tempestad, en medio de las circunstancias, nuestras vidas permanecen firmes y no porque seamos muy fuertes, sino porque estamos confiando en esa palabra que recibimos. Amén. Y sin embargo, a pesar, sin embargo y a pesar de todo, el Señor dice que muchos oirán sin entender, como lo dice Marcos 4, 10 al 12. Dice la palabra de Dios. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Amén. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Que aún con todo, que la enseñanza es sencilla, es práctica, ¿verdad? Es algo que vemos al día a día y que se aplica y la entendemos con facilidad, ¿verdad? Entendemos que sale el sembrador y predica, le predica a unos, pero esas personas, ¿verdad? Tienen tantos problemas, ¿verdad? Que son ahogados por los problemas, por las circunstancias, por los afanes de la vida. Otros, ¿verdad? Pues por falta de raíz también no florecen. Pero vemos el tercer corazón, ¿verdad? Un corazón dispuesto a recibir la palabra, a seguir estudiando la palabra, a seguir alimentándose con la palabra. Y en ellos hay verdadero fruto. Pero aún con todo, el Señor nos habla de ese tipo de corazones, de esos tres tipos de corazones. Y aún, ¿verdad? Aunque el Señor nos habla de una manera sencilla, a pesar de todo, el Señor nos dice que muchos oirán sin entender. ¿Te parece familiar esto? ¿Cuántas veces, verdad? Les habla uno, les predica el evangelio de la manera más sencilla y no les interesa. No entiendo, no me interesa, no me gusta, ¿verdad? Y esta declaración de nuestro Señor cuando nos dice, ¿verdad? Que muchos, ¿verdad? Muchos oirán sin entender. Tal pareciera, ¿verdad? O a veces la gente parece o cree que se contradice, pero realmente no, Jesús no se contradice cuando dice, muchos escucharán, pero no entenderán. Ajá, la gente puede pensar que él se contradice, pero por ningún motivo y de ninguna manera sucede así, ¿verdad? Lo que ya tenemos explicado y es el de saber que por la parábola se enseñaron verdades profundas en lenguaje sencillo, accesible y sobre todo claro. Más bien, esta declaración que el Señor Jesús hizo de que escuchando, ¿verdad? Aunque oigan, no van a entender, implica que la causa por la que los hombres no hayan penetrado en el conocimiento de los misterios, es decir, en las verdades reveladas del Evangelio, está en ellos mismos, quienes no han aportado al Evangelio los elementos indispensables de reverencia y receptividad para su completa comprensión. Entonces, la gente, ¿verdad?, pudiera decir, bueno, si el Señor les enseñaba a través de parábolas para que a través de ellas, dice, porque escucharán y no entenderán, pareciera
como que la gente dijera, bueno, les enseñaba, pero no quería que aprendieran. No, sino simple y sencillamente lo que Jesús estaba diciendo, que la gente iba a escuchar y no iban a entender y por lo tanto no iban a ser perdonados. ¿Por qué? Porque se iban a encontrar con corazones duros, con corazones con falta de reverencia a Dios, con falta de reverencia al mensaje del Evangelio, como sucede en la actualidad, y la falta de receptividad, la falta de querer recibir, de tener una mente, ¿verdad? Decidida a recibir el Evangelio, un corazón sincero para aceptar el Evangelio. El evangelista Mateo nos lo expone de esta manera en Mateo 13 al 16. Dice, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oye pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Es decir, Mateo nos los explica, nos los enseña y nos dice, no es que Jesús no quería que entendieran el mensaje, simple y sencillamente que ellos no eran receptivos al mensaje, se negaban, eran de corazones duros, de oídos sordos para la palabra, escuchaban pero no querían recibir. Por eso es que aunque escuchaban no entendían y aunque veían tampoco entendían, ¿verdad? No veían porque Jesús sanó a muchos enfermos, dio vista a los ciegos, sanó paralíticos, sanó a endemoniados, resucitó muertos y aún viendo todas esas maravillas, pues no veían, estaban ciegos, no querían ver más allá, escuchaban, porque Jesús anduvo por todas partes predicando el Evangelio y no escuchaban, pero no entendían. Oían, dice Isaías, oían pesadamente, tenían los corazones engrosados, es decir, corazones duros para recibir el mensaje, oídos que les costaba trabajo escuchar. Entonces, por eso es que dice el Señor, si alguno tiene oídos para oír, que oiga, es decir, prepara tus oídos espirituales para oír las verdades espirituales. Por eso es que ya hemos estudiado, amados hermanos, hemos estudiado que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Dice que no las entiende ni siquiera las quiere saber porque no le interesan. Para él les parece locura, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Por eso es que dice la palabra que Dios es espíritu y los que le adoren, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Necesitamos estar sin el velo puesto en nuestros ojos, con nuestros oídos espirituales bien abiertos para poder ser receptivos, recibir, ¿verdad? Esa receptividad para poder recibir el mensaje y entra a nuestros corazones, a nuestras mentes y tener la reverencia correcta delante de Dios. Acuérdate que los fariseos, los escribas, siempre estaban buscando la manera de hacer caer a Jesús, ¿verdad? Entonces ellos no estaban con un corazón receptivo, ni mucho menos estaban de una manera reverente, porque siempre estaban blasfemando, diciendo que Jesús tenía demonio. Entonces necesitamos, ¿verdad? El hecho de que recibamos las enseñanzas bíblicas a través de parábolas y el hombre diga que no es difícil de entender, no consiste en que la palabra sea difícil de entender, sino en que aquel que recibe el mensaje está de una manera negativa, no queriendo saber nada de Dios, no teniendo la reverencia que se debe de tener delante del Padre cuando recibimos su palabra,
y de una manera receptiva, de una manera donde digamos, quiero conocer, como ese tercer corazón que recibió la palabra de una manera receptiva y floreció y dio fruto a 30, 60 y a 90%, dice la palabra, a 100%, ¿verdad? Porque fue un corazón receptivo y esa palabra se estableció y dio fruto. ¿Y por qué echó raíz? Porque ese hombre siguió regando esa semilla en su corazón con la palabra de Dios que es vida, hermanos. Y la declaración que el Señor dijo, si alguno tiene oído para oír, oiga, nos comprueba esta gran verdad. Si, si decimos, ¿verdad? El versículo anterior de que los que tienen oídos para oír representa, ¿verdad? Cuando hablamos de esta parte, de este fragmento de la palabra, ¿verdad? Cuando dice los que tienen oídos para oír, está representando al mundo, al hombre que anda ahí sin Dios, que anda ahí olvidando, dando la espalda a Dios. Estamos hablando del hombre común, del hombre natural, del hombre que no quiere saber nada de Dios. Y esto lo probamos a la vez con lo que dice Marcos en los versos 1 y 2 de Marcos 4. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía su doctrina. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Lo podemos confirmar, ¿verdad? Que la palabra cuando dice los que tienen oídos para oír, está hablando del mundo, de aquellos que reciben la palabra, porque aquí está hablando, no está hablando de que estaba con sus discípulos hablándoles de la palabra, sino está hablando de la gente, de la multitud que lo seguía y que él comenzaba a enseñarles la palabra a través de parábolas. Entonces, podemos decir, ¿verdad? Que entonces es al mundo al que se le está diciendo este versículo, al que tiene oídos para oír, oiga, aquel que tiene verdadera hambre de Dios, una necesidad espiritual verdadera, abra sus oídos espirituales, abra sus ojos espirituales y tenga reverencia delante del mensaje, que no es el mensaje del hombre, sino el mensaje de Dios que está llevando el hombre, porque el hombre únicamente, nosotros somos únicamente un instrumento de Dios para difundir el mensaje del Evangelio. Y debemos notar de que no había predilección, de que no era de que a estos los apartaba para enseñarles o a aquellos. No había predilección de parte de Jesucristo, no había acepción de personas. Simplemente él decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Él nunca se dirigió a un grupo en específico. Él hablaba a todo tipo de persona, a todo el que lo rodeaba. Él les hablaba, les enseñaba por medio de parábolas y terminaba diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga. Aquel que recibió como ese corazón receptivo, ahí la palabra se animará, ahí la palabra florecerá y dará fruto al 100 por 1. Amén. Entonces, él simplemente decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Y claro está que los que oían con reverencia e interés comprendían esas verdades divinas y celestiales y quedaban satisfechos e incluso daban testimonio que el bendito maestro de Galilea, el Hijo del Altísimo, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, el Señor Jesús les enseñaba y aquel como sucede, ¿verdad? A mucha gente a la que se le predica el Evangelio, habrá quien esté
con una actitud de reverencia delante del mensaje, porque está percibiendo que no es el mensaje del hombre, sino es el mensaje de Dios que viene el hombre a ofrecerle, ese mensaje divino que Dios tiene para el hombre y que guarda reverencia delante de ese mensaje y que además, ¿verdad? Muestra interés, muestra percepción y la palabra se anida en sus corazones y en sus mentes. Y entonces comienzan a comprender al tener esa reverencia, ese interés, esa receptividad a las cosas de Dios, ¿verdad? A las cosas celestiales. Entonces comienzan a comprender las cosas divinas, las cosas celestiales, y el hombre queda satisfecho, satisfecho, como lo vimos en el tiempo de Jesucristo, ¿verdad? Porque entonces ellos daban testimonio en los tiempos de Jesús, la gente daba testimonio de que el bendito Maestro de Galilea, el Señor Jesús, el Hijo del Altísimo, enseñaba como quien, dice aquí, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Te acuerdas que estudiábamos ya, verdad? Que él dice en Mateo 7:29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, él les enseñaba con autoridad porque era un hombre que lo que hablaba, él lo practicaba en su propia vida y no como los escribas, ¿verdad? Que ya hemos estudiado, que los escribas hablaban y decían y hacían grandes letanías, pero todo lo que decían no lo llevaban a cabo en sus vidas. Por eso el Señor les decía, ¿verdad? Que eran como sepulcros blanqueados, ¿verdad? Que por fuera están muy bonitos, pero por dentro están llenos de gusanos, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor, ¿verdad? Él sí hablaba con autoridad, con poder y autoridad, porque lo que él predicaba, él lo practicaba, lo llevaba a cabo. Eso era lo que le asombraba a la multitud, que todo lo que él predicaba verdaderamente lo llevaba a cabo en su vida diaria, ¿verdad? Por eso es que dice que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, que eran una bola de hipócritas. ¿Te acuerdas que estudiábamos, verdad? Que el Señor Jesús constantemente les decía fariseos hipócritas, ¿verdad? Porque se ponían a ponerles una serie de mandamientos a los hombres que ellos ni siquiera, dice, con un dedo lo querían hacer. Se preocupaban mucho hasta por diezmar, ¿verdad? Todo lo que daban ahí en el templo. Pero lo más importante, dice el Señor, que es hacer justicia, que es el de respetar a sus padres, el de cumplir los mandamientos, eso no lo hacían. Y dice el Señor, es necesario, ¿verdad? Que hagas aquello sin dejar de hacer esto. Es importante que hagamos lo que el Señor marca sin dejar de hacer aquello que ya de por sí estábamos haciendo y que lo estábamos haciendo bien. Entonces, para concluir, amados hermanos, el hombre, si el hombre vive mal, desviado del camino de vida, hundido en un lago de miseria o en un lado cenagoso, y es más, sin comprender el plan de salvación, se debe a su propia maldad y nunca al Señor, pues no debemos olvidar que el Señor desde el tiempos de la antigüedad se ha dignado declararnos ampliamente su voluntad divina y santa. Entonces, debemos de entender, hermanos, vamos a concluir este estudio, ¿verdad? Como acabamos de ver, ¿verdad? Que si el hombre no tiene la reverencia correcta al recibir el mensaje, si no tiene ese interés, esa ese deseo, ¿verdad? De recibir el mensaje, pues no va a quedar en su corazón, lo va a recibir y en cualquier momento se va a olvidar. Y a lo mejor otros lo guardarán por un tiempito, pero cuando vienen los afanes de la vida también el enemigo se va a llevar la palabra. Pero si estamos de una manera receptiva, el resultado de nuestras vidas va a ser diferente. Entonces, estamos diciendo, por lo tanto, que
que si el hombre vive de una manera inadecuada, vive de una manera errónea y se ha desviado del camino de la vida correcta y está hundido en una miseria, no solamente material, sino espiritual, y está hundido en un lodo espeso, y sobre todo, si no más no entiende el mensaje de salvación, se debe a su propia maldad, a su propia necedad, a su propia forma de ser una persona rebelde, desobediente, necia, que se obstina a no querer escuchar el mensaje de la palabra, el plan de salvación. Entonces, no debemos nunca olvidar, como decíamos, que desde los tiempos pasados, desde la antigüedad, el Señor de diferentes formas ha tratado de comunicarnos ampliamente su preciosa voluntad divina y santa a nuestras vidas. Él desde los tiempos pasados, a través de los profetas, ¿verdad? A través de la palabra, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha hablado de constante de su preciosa y divina voluntad y santa. Por eso dice la palabra en Miqueas 6:8, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, eso es lo único que el Señor nos está diciendo aquí en Miqueas 6:8, ¿verdad? Él nos está diciendo la palabra que Él nos ha declarado lo que es bueno desde el principio, desde Adán y Eva, el Señor nos ha declarado, nos ha enseñado lo que es bueno, lo que es agradable para Él y que es bueno para nosotros. Dios siempre, siempre va a darnos lo mejor, lo que más conviene para nuestra vida. Y siempre va a ser lo mejor, porque Él siempre va a saber qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces dice además de que Él desde un principio, desde la antigüedad, Él nos ha hablado y nos ha enseñado lo que es bueno. Y lo único que pide Jehová de cada uno de nosotros es que hagamos, dice aquí su palabra, dice que hagamos justicia, que seamos personas justas, que hagamos lo correcto, que amemos la misericordia y que nos humillemos delante de Dios, que reconozcamos su grandeza. El humillarse, cuando la palabra de Dios dice de humillarse, no quiere decir que estemos ahí tirados como gusanos, como alguien que no vale nada. Lo que el Señor quiere es reverencia, que tengamos la actitud correcta delante de su presencia. Cuando mencionemos su nombre, lo hagamos con reverencia. Eso es lo que está el Señor diciendo, que hagamos las cosas con justicia, que lo hagamos correcto, que no querramos la maldad para los demás, que amemos la misericordia, que seamos misericordiosos con todos los demás. Y además dice, humillarnos delante de nuestro Dios, es decir, adoptar la actitud correcta ante nuestro Señor y Salvador, aquel que nos sacó, como decíamos hace un momento, del lago, de ese lodo cenagoso, ¿verdad? De ese lodo que nos tenía cada vez que nos movíamos en ese lodo de pecado, cada vez que nos movíamos nos hundíamos más y más, pero que Él en su inmensa misericordia nos dio la mano a través del sacrificio de Jesucristo y nos sacó de ese lodo fangoso en el que nos encontrábamos. Y ahora entendemos el plan de salvación, pero hay quienes, ¿verdad? Aún escuchan la palabra y se encuentran, siguen estando en ese lodo fangoso, ¿verdad? Pero es
por su misma necedad, por su propia maldad, por su falta de entendimiento, porque hay hombres de edad que escuchan la palabra y siguen en su mismo estilo de vida. ¿Quién no comprende el objeto de este pasaje escritural? ¿Quién no comprende el significado de estas palabras? Por ello, dice el Señor, el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, acabamos de leer, ¿verdad? Que Él nos ha declarado lo que es bueno y que Él lo que espera de cada uno de nosotros es que hagamos justicia, que amemos la misericordia, que nos humillemos delante de nuestro Dios, ¿verdad? Y si entendemos y oímos, han sido abiertos nuestros oídos y nuestros ojos. Dice el Señor, el que tiene oído para oír, oiga. Y hoy nos vuelve a repetir el Señor estas palabras que salieron de sus preciosos labios. El que tiene oído para oír, oiga. El que tenga, ¿verdad? El, la, el que tenga la reverencia delante de mí y que tenga el interés de conocerme, sus oídos serán abiertos, sus ojos serán abiertos, porque estarán perceptivos a mi palabra, estarán perceptivos a mi voz. Entonces, dice el Señor, adelante, abran sus oídos, ¿verdad? Entonces, hoy, este fue, amados hermanos, el estudio del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Para mí fue un honor servirles el día de hoy. Vamos a orar para concluir el estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, dice tu palabra que hace sabio al pequeño, Señor, y tú nos enseñas, Señor, nos corriges, Padre, y tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, nos enseña las verdades divinas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser reverentes delante de tu presencia, Señor, a poner atención a tu mensaje, Señor, a tu palabra, a ser perceptivos a tu voz, Señor. Gracias te damos, Señor, porque han sido abiertos nuestros oídos, nuestros ojos, Padre Santo. Te damos muchas gracias, Señor, y te doy gracias por todos mis hermanos en la fe, Señor, que escucharon este estudio. Y también te doy gracias, amado Dios, por los amigos, Señor, que se siguen conectando y que siguen escuchando. Que tu palabra, Señor, quede establecida en sus corazones y en sus mentes, Padre Santo. Y te pido, mi Señor, que también aquellos que de manera diferida, Señor, han de escuchar este estudio a través de Facebook, Señor, a través de YouTube, mi Dios, que también, Señor, tu palabra, Señor, no regrese vacía, Señor, sino que haga lo que tiene que hacer en los corazones, Señor. Te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de servirte, Padre. Gracias, Señor, por el honor que me das de poder servirte, transmitiendo tu palabra, Señor, a otros. Te doy gracias, Señor, por esta estación de radio, Señor, que tú has puesto en manos de nuestro hermano Héctor Islas y de su esposita Gisela, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Derrama sabiduría de lo alto, Señor, para que sigan administrando de manera sabia, Señor, esta herramienta que tú has puesto en sus manos, Señor, para propagar el Evangelio. Padre, te pido, amado Dios, una bendición para todos y cada uno de los que compartimos en esta estación, Señor, llevando, Señor, el mensaje del Evangelio. Padre, que tu Espíritu Santo esté en nuestras vidas, Señor, que estemos buscando de constante, Señor, la llenura de tu Espíritu, para así, Señor, propagar el Evangelio como está escrito, Padre Santo. Padre, te doy gracias por mi pastor Doroteo Rivera Zarza, Señor, y por su esposita Adriana Herrera Ortiz. Gracias, Padre, bendice sus vidas, Señor. Y te doy gracias, mi Señor. Te doy gracias por tu amor, por tus cuidados, Señor. Gracias por la comunidad de Fe Dios es Fiel, Señor, en la que tú, Señor, has permitido que yo esté ahí. Padre, te doy muchas, muchas gracias, Padre de la Gloria. Te doy gracias, Señor, por este tiempo y te pido, Señor Santo, que bendigas a todos y a cada uno de nosotros y de tus hijos. Gracias te doy, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, amados hermanos, me despido de ustedes, ¿verdad?
No sin antes invitarlos a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Lote número 1, en calle Bronce Lote número 1, en la colonia Joya de Tizayuca, aquí en Tizayuca, Hidalgo. Allí estamos todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Me encantaría verte por ahí y darte un abrazo de bienvenida. Y pues yo te seguiré invitando hasta que un día por ahí te pueda ver. Pues me despido de ustedes, el Señor los bendiga, mientras tanto que el Señor les guarde y les proteja.